Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Nuevamente en Romanos 12, y vamos a leer sencillamente ahorita el versículo 6. Tenemos el verso 6, donde después de algunas explicaciones que ya hemos escuchado, ya hemos observado como lo que he llamado los dones mayores que el Espíritu Santo ha dado al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y ya lo expliqué por qué los llamo así. Hoy vamos a enfocarnos específicamente en uno de esos dones mayores, que es el de la profecía. Y dice en el versículo 6 de Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones, y dice Pablo, según la gracia que nos es dada. Y comienza Pablo con esta lista. En esta lista aparecen 7 dones del Espíritu. Son los 7 dones mayores que tienen que figurar en una iglesia para que siquiera pueda funcionar como iglesia de Cristo. Y Pablo comienza con este don diciendo, si el de profecía, y dice, úsese conforme a la medida de la fe. Si es un don de profecía que las personas han recibido, recomienda Pablo que debe ser usado este don, debe ser ejecutado este don. Y dice aquí en la Reina Valera, ya vamos a observar qué es lo que ocurre acá, pero dice aquí en la Reina Valera que úsese conforme a la medida de la fe. El don de profecía o el profeta o la profecía es un tema en la Biblia bastante amplio, ¿no? No va a ser una enseñanza, como decimos, exhaustiva, es decir, completa en todo, para todo dar lo que dice la palabra de Dios al respecto, pero he buscado entender los aspectos relevantes al respecto de ese don de la profecía. Además, cosas que no siempre se escucha también de la profecía. Si uno preguntaría ahora, bueno, ¿qué es profecía? Y lo que más recordamos o lo que más pensamos, lo que más observamos es, bueno, de alguna manera habla algo del futuro, ¿sí o no? ¿No? Eso es lo que directamente pensaríamos, bueno, alguien habla algo del futuro, como un adivino, digamos, ¿no? Como que puede mirar al futuro y nos habla de esto, ¿no? No tanto así, obviamente, como adivino, porque es un pecado prohibido, es un pecado en la Biblia, la adivinación. La palabra también lo llama espíritu de serpiente, demonio de serpiente, así lo denomina la palabra. Pero sí es cierto, o sea, la palabra de Dios contiene varias profecías, es decir, para el futuro, ¿no? Tal vez una de las más que nos recordamos y bellas y realmente son todas esas profecías que han sido destinadas para anunciar la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo es denominado eso en la palabra? Profecías. De hecho, parece como que la primera profecía, si lo llamamos así, fue realizada en el mismo jardín donde Dios habla el Evangelio de Cristo o los inicios del Evangelio de Cristo ya en el jardín, ya cuando los hombres pecaron, cayeron en el pecado y cometieron pecado, se alejaron de Dios. Entonces Dios lanza ahí profecías que va a ocurrir en un futuro, donde de repente me refiero de cómo Dios habla y se refiere a la serpiente y que habrá un descendiente de la mujer que va a aplastar tu cabeza, te va a destruir serpientes, Satanás, como lo sabemos también, pero que esta serpiente le va a también morder o lastimar, como dice el calcañar, creo que dice, ¿no? Entonces, realmente podemos observarlo como la primera profecía, digamos, o dicho de otra forma, una palabra adelantada en su tiempo, antes que ocurra algo se ha dicho esto. Bueno, ahí habla Dios. Él tiene esta capacidad, Él es Dios, entonces Él es omnisciente, como lo declara la palabra también. Él sabe ya todo lo que va a pasar en el futuro.
Él sabe ya en qué momento, por ejemplo, que añoramos nosotros el retorno del Señor Jesucristo. Él sabe cómo va a ser, cuándo va a ser, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hablar de la profecía en la Biblia es un tema muy amplio. Pero lo primero que debemos entender acerca de la profecía no es únicamente para el futuro. Podríamos hasta decir, si analizamos, observamos las diferentes profecías en las Escrituras, digamos así, observamos que más bien tal vez la menor parte está al respecto del futuro. Claro, es lo que más nos llama la atención porque nosotros no tenemos esta capacidad. Entonces, si nosotros vemos profecías escritas y dichas en un pasado y luego observamos que en la historia se ha cumplido así tal cual, pues eso nos llama atención, ¿sí o no? Como que, wow, o sea, qué tremendo Dios, qué tremendo la palabra de Dios. Es más, es uno de los aspectos donde nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque podemos leer nosotros muchísimas profecías cumplidas en su tiempo. Ese es uno de los aspectos que es de la parte de la apologética, por ejemplo, para defender la palabra de Dios, de que la Biblia contiene profecías verdaderas, ¿no? Y muchas. La mayoría, podemos decirlo, al respecto de Cristo. Alguien ha dicho, y creo que va por ahí, son más de 300 profecías que se ha escrito, que se ha dicho antes de que llegue el tiempo, profecías acerca del Mesías, de cómo va a ser, cómo va a nacer, cómo va a morir, por qué va a morir, cómo va a predicar, qué va a hacer, etcétera, su nombre. O sea, muchas cosas están en las Sagradas Escrituras como profecías que en Cristo se han concentrado y se han cumplido. Entonces, sin embargo, como mencioné, hay muchas profecías que no son tal cual para el futuro. Y eso vamos a aprender hoy día también, que las profecías también tienen un aspecto de un llamado al arrepentimiento. ¿Cuántas veces nosotros podemos observar en el Antiguo Testamento especialmente lo que denominamos los profetas? Hay profetas menores, hay profetas mayores, o hay profetas preexílicos, en el exilio o postexílicos, ¿no? Entonces hay diferentes órdenes, colocamos nosotros teológicamente para ordenar los profetas. Pero si los leemos, nos damos cuenta, la mayoría de las profecías son hechas para llamar al pueblo al retorno al camino del Señor, llamar al arrepentimiento. Y muchas profecías son advertencias que se darían si el pueblo no se arrepintiese, o también son bendiciones que pueden ocurrir si el pueblo se arrepienta, ¿no? Necesitamos tomar en cuenta que en la palabra de Dios son reveladas tres importantes oficios, los cuales solo el Señor Jesucristo cumple a perfección totalmente esos tres oficios. Pero los tres oficios en una u otra persona podemos ir observando en el Antiguo Testamento más que todo, ¿no? Me refiero a lo que es el oficio del rey, el oficio del sacerdote y el oficio del profeta. Esos son los tres oficios que Dios de alguna manera ha manifestado, y ningún ser humano ha cumplido los tres oficios totalmente en sí mismo, sino solo Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, Él es el verdadero sumo sacerdote que intercede por nosotros, y si queremos escucharlo, dice también la palabra, Él es el mayor de los profetas. Hasta Moisés dijo en algún momento, el Señor Dios, profeta como yo, Él levantará, a Él sí lo van a escuchar, ¿no? Entonces, referente al Mesías. Entonces, ¿qué hace un rey? Jesús como rey o los hombres como reyes. Pues ellos gobiernan y administran a una nación, a un pueblo. El sacerdote, ¿qué hace? El sacerdote es el que habla en favor de otro, es el quien intercede delante de Dios en favor del pueblo o en favor de los hombres. Por eso cuando la palabra dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, entonces Él intercede por nosotros. Él se ha puesto en la brecha, Él ha dado el sacrificio. Todo eso es el sacerdocio en el Antiguo Testamento y en el concepto de Dios. Y el profeta. El profeta es el quien habla en lugar de otro. Entonces, yo siempre describo que el sacerdote y el profeta son dos oficios
direccionalmente opuestos. Los dos oficios son direccionalmente opuestos. El sacerdote habla de parte de los hombres a Dios. El sacerdote habla de parte de los hombres hacia Dios. En cambio, el profeta habla de parte de Dios a los hombres. El profeta habla de parte de Dios a los hombres. Entonces, la dirección de los dos oficios son opuestas. Los dos son importantes, pero los dos son opuestas. El uno a Dios y el otro desde Dios hacia el pueblo. Muy bien. De hecho, la palabra griega que traduce el Nuevo Testamento para la profecía es la palabra muy similar, suena para nosotros profeteia, ¿no? Y está compuesto de dos términos, que es pro, significa está delante, está en favor, y femi, que quiere decir afirmar o decir, o para entenderlo, hablar. Entonces es alguien que habla delante, ¿no? Es alguien que habla de parte de Dios al pueblo, habla de parte de Dios al pueblo. No busca sus propias palabras, esa es característica de un profeta, no de un verdadero profeta. No habla de su propio corazón, no habla de sus propias ideas, sino recibe palabra de Dios. Y esta palabra de Dios transmite al pueblo de Dios. Amén. Es muy interesante cómo el apóstol Pablo describe este don de la profecía. Pablo en las diferentes cartas tiene varias enseñanzas al respecto. Ni todas las enseñanzas podemos, estudiar a fondo cada uno, porque son varias. Pablo se ocupa bastante del don de la profecía. De hecho, en esos 7 dones mayores lo encabeza los dones, como que realmente si algo debe caracterizar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, es que necesita las instrucciones de parte de Dios. Amén. Si algo necesita la iglesia es ser instruida por parte de Dios. Y para eso Dios ha traído el don de profecía. Es que justamente es quien habla las palabras de Dios al pueblo de Dios. Observaremos, por favor, porque es importante eso, porque aquí hay una confusión en la traducción. En Romanos 12, por favor, observaremos el versículo 3 y comparando con el versículo 6. Y ahí hay algo muy importante que debemos darnos cuenta, que eso puede traer confusión si no lo aclaramos. En el versículo 3, Pablo habla de cómo nosotros debemos pensar acerca de nosotros mismos. ¿Qué debemos pensar acerca de nosotros? Y como ya lo hemos hablado, Pablo se refiere que todos debemos ser humildes ante Dios y ante las demás personas. También no debemos ponernos encima de los demás, etcétera, etcétera. Y Pablo lo llama de esta forma, diciendo, sino que piense de sí, en el versículo 3, la tercera parte, ahí abajo, que piense de sí con cordura. Y explica Pablo lo que quiere decir eso de pensar acerca de sí mismo, su autoevaluación, podemos llamarlo. Y Pablo le explica cómo debe pensarlo. Y Pablo dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dile que está a tu lado, medida de fe. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? Y compararemos, por favor, porque es, por lo menos en castellano, suena muy similar o igualito prácticamente. Y dice en el versículo 6, por favor, la segunda parte, dice Pablo, ya no hablando de la autoevaluación y del pensamiento propio de uno, sino ya de la profecía. Y Pablo dice acerca de ese don, de cómo debe ser utilizado, dice Pablo, si el de profecía, úsese, y dice aquí, conforme a la medida de la fe, conforme a la medida de la fe. Ahora, vemos aquí en el versículo 3, en el versículo 6, aparece como lo mismo, ¿o no? En la Reina Valera, ¿sí o no? Aparece lo mismo, ¿no? ¿Cómo debemos autoevaluarnos? Conforme a la medida de la fe. ¿Cómo debemos nosotros usar la profecía? Conforme a la medida de la fe. Pero eso no refleja
los escritos que Pablo realmente ha realizado. Es decir, hay una importante diferencia de cómo debemos autoevaluarnos y cómo debemos usar la profecía. No dice simplemente conforme a la medida de la fe. A ver, me explico, ¿de acuerdo? En griego, donde dice la medida de fe, de cómo debemos nosotros autoevaluarnos, Pablo utiliza una palabra que a nosotros nos es muy común. Es la palabra metrón. Metrón, donde derivamos nosotros el metro. El metro. Y Pablo utiliza ese término para decir, así deben pensar ustedes de sí mismos. Con esta voy a utilizar otra palabra que equivale a eso para que podamos darnos cuenta de la diferencia. Con esta cantidad de fe que Dios te ha dado. Con esta cantidad de fe que Dios te ha dado. Porque el metrón o el metro, como llamamos nosotros, ¿qué clase de medida es? De cantidad, ¿no? Preguntamos cuál es la distancia hasta tal lugar y podemos decir 2000 metros. ¿Y qué estamos hablando? No estamos explicando cómo es el camino hacia allá, ¿verdad? No estamos explicando que es difícil el camino o que una buena carretera o mala o pura tierra. Solamente alguien nos está preguntando por la cantidad, ¿cuánto es la distancia? Y decimos 2000 metros o digamos 200 kilómetros para la ciudad, digamos, ¿no? Y luego caminamos y transitamos por la carretera de repente, pero nos damos cuenta que no había carretera, sino todo era claro, porque uno se saca, digamos, un cálculo, ¿cuánto voy a tardar en un camino de 200 kilómetros? Bueno, si ando 100 kilómetros por hora, digamos así, ¿no? Uno tardaría teóricamente 2 horas, pero parece que va a ser como 2 horas y media de curvas o 3 horas, digamos, ¿no? Pero si es de tierra, ¿cuánto vamos a tardar? 5 horas, 6 horas. Por la misma distancia, pero la diferencia ¿cuál es? No la distancia, sino la calidad del camino. Entonces, cuando Pablo utiliza la palabra metrón, no está hablando nada de la calidad de la fe, sino está hablando solamente de la cantidad de la fe. Y esta cantidad de la fe que Dios te ha dado, así debes tú pensar de ti mismo. Listo. Podemos traducirlo también como la porción de fe que Dios te ha dado. O el grado de fe que Dios te ha dado. Todo al respecto de la cantidad. Pero si observamos ahora en el versículo 6, no utiliza Pablo la palabra metrón. Y eso es clave, eso es importante aquí para comprender de cómo nosotros debemos utilizar el don de la profecía. Según Reina Valera es como que lo mismo, ¿no? Como según la cantidad de fe que tú tienes. Pero Pablo no dice eso. Quiero aclarar eso porque va a ser muy importante para entender el don de la profecía. Tal vez te parece, oye, pero ¿para qué explica esas cosas, no? Porque es muy importante, escúchame. Aquí, aunque diga en la Reina Valera, úsese el don de profecía conforme a la medida de la fe, aparentemente a la cantidad de la fe, no está diciendo esto. Él está diciendo otra palabra en griego, no es metrón, sino analogia. Analogia, que es algo muy diferente. Las diferentes traducciones, no la Reina Valera, pero las diferentes traducciones lo traducen mucho mejor que la Reina Valera en este caso. Mucho mejor. La Biblia textual, por ejemplo, lo traduce conforme analogía de la fe. Úsese el don conforme a la fe. La Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, dice, úsese a la proporción o a la simetría de la fe. A la simetría de la fe. Lo mismo de la fe, usas el don, la Dios habló y dice, lo mismo que tu fe refleja, debes usar este don. O, como la Biblia en lenguaje sencillo dice, lo que corresponde a la fe. Y eso es bastante significativo. Úsese el don de la profecía, lo que corresponde a la fe. ¿Cuál fe? Nuestra fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo. Es decir, automáticamente se excluye, por ejemplo, la adivinación, porque no tiene nada que ver con la palabra de Dios, no tiene nada que ver con la vida con Dios. Es decir, nosotros debemos usar el don de profecía, no de cantidad, cuánta fe uno tenga, sino
debe reflejar la calidad de fe que tú tienes. Es decir, esta fe en el Señor Jesucristo, esta fe en su palabra, esta fe, ¿quién es el Señor Jesús? Así debe reflejar cuando usas el don de profecía. Esta palabra en griego analogia o analogía, podríamos llamarlo nosotros, ya en castellano suena, pero realmente Pablo está refiriéndose a la calidad de fe que tú y yo tenemos, no la cantidad. Jesús decía en algún momento, para trasladar un monte, ¿cuánta cantidad hace falta? Un grano de mostaza, o sea, en otras palabras, pues nada, o sea, simplemente crees y pum, ya está, te lo vas a decir y ya está, ¿no? Eso es cantidad de fe. Pero aquí Pablo no está hablando de la cantidad. ¿Cuánta fe? Aumentanos la fe, decían también los discípulos, ¿se recuerdan? Aumentanos la fe. Pero aquí Pablo no está hablando de cuánta fe, sino cuánto tú has conocido tu fe. La calidad de tu fe. De acuerdo a la calidad de tu fe, debes usar la profecía. Es decir, si tu calidad de fe es tu creer todavía está en un nivel inicial, por decirlo, en un nivel, digamos, infantil, bueno, así lo vas a usar. No vas a lanzar profecías que de repente los demás van a decir, hermanito, hermanita, aquí te has rayado un poco, pero eres nuevito, no te preocupes, ¿no? Pero si uno ha crecido en la fe, de acuerdo a eso, la profecía tiene que reflejar eso, de qué calidad de fe de mi creer tengo en el Señor Jesucristo. Amén. Esta explicación que hace aquí el apóstol Pablo y comparando de cómo debe ser utilizado ese don de la profecía, es realmente muy revelador y muy importante, que me atrevo a decir, justo esta diferencia no se respeta en muchos lugares donde se utiliza la profecía. No se respeta eso, que debe reflejar lo que creemos nosotros, ¿no? O en contrapuesto al final, bueno, si escuchamos profecías absurdas, ¿cuál sería la analogía de esta persona que lo lanza? Como decía Jesús, el profeta, ¿cómo se le reconoce? Por su fruto, es decir, por lo que habla, ¿no? El fruto del profeta, ¿cuál es? Sus palabras, lo que habla. Entonces, si habla absurdeces, ¿qué podemos decir de este profeta? Que es absurdo, ¿no? Su creer todavía, aunque no parece que 30 años está en el Señor, pero no lo refleja, ¿no? Sigue hablando más del propio estómago y más de las propias zapatillas y utiliza la profecía, por cierto, eso ocurre hoy día mucho, más para manipular a las personas que realmente para edificar a las personas. Bien, vayamos por favor a la carta de Judas capítulo 1. ¿Qué nos tiene que decir Judas, el hermano de Jesucristo? Por si acaso, siempre digo esto, no van a disculpar, no el Iscariote, sino el hermano de Jesús. Él decía, Judas, versículo 3, es un solo capítulo, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. La iglesia debe contender ardientemente por la fe. Ahora, Judas define la fe de qué forma, eso es interesante. Justamente Judas aquí define no cuánta cantidad de fe, sino define la calidad de la fe. ¿A qué fe se hace referencia aquí Judas? Esta fe que ha sido una vez dada a los hermanos, a los santos, a los creyentes. Por esta fe que nos ha sido entregada una sola vez, esta vez cuando el Señor Jesucristo ha predicado, esta vez cuando los apóstoles han predicado, esta es nuestra fe, ese es nuestro creer, eso es nuestro pensar, esa es nuestra enseñanza. No cual fe que nosotros tenemos, sino tenemos esta calidad de la fe, de lo que nos ha sido dada a través de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por esta fe nosotros debemos luchar, contender, dice aquí, ardientemente. ¿Por qué? No vamos a leer toda la carta de Judas, como Pablo también lo decía muchas veces, porque entran a las diferentes congregaciones para desvirtuar la fe, para enseñar otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra fe, ¿no? Para adoctrinar a las personas que no tienen nada que ver con la fe cristiana, con la fe de la palabra de Dios.
Por ejemplo, cuando hablamos de hablar positivamente, de positivismo, eso no refleja la palabra de Dios. Eso viene de otros lados que podemos estudiar también de dónde viene, pero eso no refleja la palabra de Dios. Pero hoy día la iglesia se ha llenado con esta absurda fe de hablar positivamente. No digas nada negativo. Y como les he dicho en algún momento, a este Simón, ¿cómo siguen llamándolo? Hoy de la superfe dirían, pero ¿cómo, hermano, vas a llamarlo así con este apodo? ¿Cómo lo llamaban a este Simón en la casa de Simón, donde Jesús fue ungido por la mujer María? ¿Se recuerdan cómo lo llamaban? Simón el leproso, ¿se recuerdan? Dilo hoy día, lo que una persona ha sido sanada, digamos, de un cáncer, y a partir de ahí lo llaman el hermano cancerígeno. ¿No? O sea, el hermano cáncer. ¿No? En muchas congregaciones, con nuestro pensamiento positivista, ¿qué dirán? Pero hermano, no habla así, ¿sí o no? Pero no diga eso, ha sido sanado, cuidado que por tus palabras vuelva la enfermedad. Estás más en un otro orden de la fe, ¿se dan cuenta? Como que mis palabras son más poderosas que la palabra de Dios. Yo creo que si Dios ha declarado algo, si Dios ha dicho algo a alguien sea sano, yo creo que lo que yo diga o lo que tú digas al final, eso no tiene relevancia, nunca te preocupas de esto. Yo nunca me he preocupado si gente me maldice, que me dice cosas, ¿qué me importa? Yo creo lo que tú dices de mí, Señor. Porque no buscamos eso lo que los demás dicen. A mí me interesa lo que Dios dice de mí, porque eso es verdadero. Amén. Entonces, si yo tenía cáncer y ahora yo soy el pastor cáncer y Dios me ha sanado, más bien siempre me hace recuerdo, gracias hermano, amén, porque el Señor me ha sanado. Sígame llamando el pastor cáncer. No tengo, pero por decirlo, digamos, ¿no? A este Simón lo seguían llamando Simón el leproso. ¿Por qué lo llamaban así? Bueno, tenía lepra y Jesús lo sanó. Si tendría lepra en este momento, no se hubiera reunido en su casa, me explico. Él fue sanado por el Señor Jesucristo. Pero lo siguen llamándolo para ellos era como más bien traer gloria a Dios. ¿Por qué lo llaman Simón el leproso? Yo no veo nada de lepra en él, pero lo tenía y Jesús lo sanó. Listo. Amén. Entonces, no debemos nosotros abandonar esta fe de las Escrituras, abandonar lo que la Escritura nos enseña, no abrazar una fe esotérica, una fe de los espiritistas, de los adivinos, de los brujos. No tenemos esa clase de fe, esta calidad de fe. Nuestra fe es una fe verdadera, en lo que Dios ha establecido, en lo que Dios dijo. Amén. Y ya hemos observado, muéstranos nuevamente por favor, 1 Pedro capítulo 4, el don de habla o del habla, como ya hemos observado la semana anterior, que es la profecía, es un don del habla, ¿sí o no? Es un don del habla. ¿Y cómo debemos nosotros utilizar ese don del habla? Pablo decía, a la misma calidad de fe que nos ha sido entregada, a esa calidad de fe, esa fe en Cristo, en Dios, en quién es Jesús. Eso debe reflejar nuestro don de profecía. Y si nosotros, y Pedro dice al respecto acerca del don de la profecía, de otros también, pero específicamente el don de la profecía, ¿cómo debe ser hablado? En el verso 11 dice Pedro, si alguno habla, ¿no? Efectivamente son los dones, la multiforme gracia de Dios que recibe la iglesia. Y si alguno habla, ¿cómo deben ser sus palabras? La palabra de la profecía, ¿qué debe reflejar la palabra profética? Pedro dice, conforme a las palabras de Dios. Dile a que está a tu lado, la profecía debe ser conforme a las palabras de Dios. Amén. A veces algunos dicen, no, pero es un trance y yo no puedo hacer otra forma. Y cuando yo hablo proféticamente, empieza a fluir y yo no controlo eso. Estás equivocado. El don de profecía no es de brujería. Dile a que está a tu lado, no es de brujería. Ahí ando nomás. No refleja eso nuestra fe, no refleja eso la palabra de Dios.
¿Qué dice 1 Corintios 14, por favor? Versículo 32. Justamente ese era un problema en la iglesia de Corintios. Todo un desorden y hablaban, unos en lenguas y otros, todo un alboroto, lo observaba Pablo. Y Pablo trae orden, trae una calidad de fe a la congregación de los corintios, ¿sí o no? ¿No? Entonces en el versículo 32 decía el apóstol Pablo, a los corintios que andaban en los dones, está muy bien, pero andaban al mismo tiempo muy desordenados en los dones. Y Pablo trae orden a través de su primera carta a los Corintios, a través del capítulo 12, 13, 14. Pablo trae orden a esta congregación y al uso de los dones. Pablo no prohíbe, como algunos otros ya también quieren hacerlo hoy día también, al revés ya también, ¿no? Tampoco es eso. Pablo ordena de cómo. Pablo no prohíbe usar los dones del Espíritu, sino que lo ordena cómo deben ser utilizados, ¿no? Y Pablo da un principio, porque algunos parece también en esta época, dicen, no, pero ¿sabes qué, Pablo? Está todo muy bien tu enseñanza, pero cuando yo hablo proféticamente, se me fluye, no puedo controlarlo. Estás en error, dice Pablo. Estás mal. ¿Por qué? Porque Pablo dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, el profeta sí puede comenzar de hablar y puede terminar. ¿Quién lo determina? El profeta. El quien habla. El quien habla conforme, como lo que uno observa, a la analogía de la fe, de la enseñanza de Cristo. El que habla comienza y termina. Dice, hermano, tengo una palabra y comienza y luego, amén, eso fue todo. Y termina. Entonces, el espíritu de los profetas, es decir, su enseñanza, lo que él quiere hablar, están sujetos a los profetas. ¿Y con qué razón? Justamente, Pablo lo dice, verso 33, justo lo que hemos leído en el Salmo. Pues Dios no es Dios de confusión. Pues Dios no es Dios de confusión. Si cada uno habla profecías, así, cada uno lanza una esquina a otra esquina, podríamos hasta... ¿Y quién va a decir el amén ahora? ¿Quién ahora va a ver qué ha dicho? Cada uno ha hablado lo que le parecía de su corazón a veces. Y nadie puede saber, a ver, ¿dijo algo realmente de Dios o solamente habló nomás ahí a los cuatro vientos y nadie entendió nada? Pablo dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y dice algo Pablo muy interesante, como en todas las iglesias de los santos. O sea, en otras palabras, todo eso lo enseño así en todas las iglesias. Así también Dios no es un Dios de confusión, sino esos dones deben utilizar. Pablo jamás ha estado en contra de los hermanos que usen y que descubran y que ejerciten los dones del Espíritu Santo. Pero la preocupación de Pablo era que sea hecho en desorden. Amén. Algo más. Nosotros tenemos una idea de la profecía como que cuando Dios habla y habló y el otro repitió nomás y nada. El apóstol Pedro nuevamente nos contradice aquello. Dice en 1 Pedro, por favor, capítulo 1. ¿Cómo lo explica el apóstol Pedro lo que es el don de la profecía o el hablar proféticamente? ¿Cómo debe ocurrir? ¿Qué es lo que, en otras palabras, el que quiere ejercer el don de profecía o quiere profetizar, ¿qué debe hacer? El concepto a veces es como que, bueno, seguramente tendrá que orar mucho, ayunar mucho, pedir al Señor y todo eso. Eso es nuestra mente, ¿sí o no? Es lo que pensaríamos nosotros. Y Pedro dice, no es así. En otras palabras, ¿cómo tú puedes ser un buen profeta, para decirlo así? ¿Cómo tú puedes ser alguien que realmente profetiza, realmente que no viene del corazón de hombre, sino que realmente viene de Dios? El apóstol Pedro dice en el versículo 10, por favor, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron esos profetas? ¿Cómo pudieron realmente profetizar algo que ahora nosotros ya disfrutamos y vivimos y realmente se cumplió todo esto? ¿Qué dice Pedro? Hicieron esos profetas y hicieron esos del don de profecía. ¿Qué hicieron ellos? Utiliza una palabra aquí, dice en primer lugar, inquirieron.
Es decir, buscando, averiguando, estudiando, observando. No siempre, pum, y recibió y ya está. No, los profetas que profetizaron, dice Pedro, eran gente de mucho estudio, por decirlo así. El don de profecía, como lo que yo he llamado, el profetizar no es para flojos de la investigación. No es para que tú puedas hablar babosada lo que tú quieras decir. Y lo que piensas y lo que venga y solamente esperas que alguien diga amén y ni sabes por qué lo dice. El profeta, el don de profecía, debe inquirir con esfuerzo, debe averiguar, debe estudiar. Utiliza más o menos las mismas palabras como cuando Lucas describe cómo él ha escrito su evangelio. Él inquirió, él estudió, él averiguó la verdad acerca de Cristo. Y sigue Pedro diciendo, inquirieron, y mira lo que dice, y diligentemente indagaron, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué más? Verso 11. ¿Qué más hicieron los profetas para profetizar conforme a la palabra de Dios? Dice Pedro, escudriñando, dile a que está a tu lado, escudriñando. Dile a que está a tu lado, indagando, inquiriendo. Y Pedro lo coloca todo diligentemente, así bien esforzándose. Como dije, el don de profecía no será para flojos en el estudio, en la investigación. Amén. Entonces, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ahí está la profecía de antemano, ¿verdad? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, es importante tomar eso muy en cuenta. No es que el don de profecía así me viene y listo y solamente con ayuno y oración ya apareció. Yo quiero ver el día que realmente uno escucha, digamos, ¿no? Y uno puede hacerlo, no está ausente en el cuerpo de Cristo, que realmente hay don de profecía y uno le pregunta, ¿y de dónde lo sacas? ¿Cómo Dios te ha dado? Claro, Dios lo da el don y todo esto, pero yo espero el día que alguien me diga, no solamente he orado y ayunado, como decimos en alemán, pues he metido mi nariz en la palabra de Dios, porque he indagado, porque he averiguado, porque he escudriñado. En otras palabras, hasta podemos hacer una pequeña fórmula. La mejor profecía, el mejor don de profecía, y el profeta será él que está realmente dentro de las Sagradas Escrituras. El que realmente averigua, indaga, escudriña. Amén. ¿Qué es el don de profecía? Otra vez, Pedro tiene mucho que decirnos, interesante, ¿verdad? Vayamos a 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. El apóstol Pedro nos dice aquí, tenemos también la palabra profética, ¿cuál? Más segura. Dile a que está a tu lado, tenemos una palabra profética, la más segura. La más segura. ¿Por qué dice Pedro la más segura? ¿Habrá profecías inseguras? ¿De que Pedro tenga que hacer este énfasis? ¿Habrá profecías inseguras? Que no sabes de dónde surge, que no sabes de dónde viene, no sabes a dónde apunta. Exactamente. Hay mucha profecía. Yo me atrevo a decir la mayoría. Porque si yo observo hago con los dedos así, pobre Elías, digamos, ¿no? Pobre Elías en el sentido, se enfrentaba a más de 800 profetas del diablo, de Baal, dice la palabra, y de la Astera, y qué sé yo, ¿no? Solito él, en este acontecimiento, solito él. O sea, podemos decir 850 contra 1. 850 diferentes palabras proféticas de Baal, lo sabemos nosotros hoy día, ¿no? Contra un profeta que habla la verdadera palabra de Dios. Entonces, debemos tomar en cuenta, en este mundo, probablemente, en este mundo lleno de pecado y lleno de corazones engañados, aún en el pueblo de Dios muchas veces, las malas profecías, las profecías falsas, las profecías inseguras
erróneas. Las profecías manipuladoras serán más frecuentes que las palabras proféticas verdaderas que se someten a las Sagradas Escrituras. Entonces, la palabra profética más segura tenemos, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos. Esta palabra más segura, profética, hacen bien ustedes, dice Pedro, está muy atentos. ¿De qué manera es esta palabra profética más segura? Porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso esa imagen que puse, ¿no? Una antorcha, una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cuál palabra profética la más segura? ¿Cuál es la palabra profética más segura? Y dice el apóstol Pedro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, es Cristo, ¿verdad?, salga en vuestros corazones. ¿Cuál es el énfasis mayor de cualquier palabra profética? Conocer más a Cristo. Que Cristo pueda establecerse en nuestros corazones. El mismo Espíritu que da el don de profecía, ¿cuál es su mayor afán, su mayor trabajo del Espíritu Santo? Glorificar a Jesús en tu vida. Ese es el mayor trabajo, para decirlo así, que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas. Para darnos a conocer a Jesús, para glorificar a Jesús en nuestros corazones, en nuestras acciones, en nuestras vidas, en nuestro pensar, en lo que hacemos. Pero explica Pedro algo muy importante. Lo que debemos entender, y Pedro dice 20, entendiendo primero esto. Eso no debes pasar por alto, dice Pedro acá. Eso no debes olvidarte cuando hablamos de la profecía. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces nos damos cuenta aquí a dónde está apuntando Pedro. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Es la que tú puedes tener en tus manos, puedes escudriñarla, indagarla diligentemente, leerla, estudiarla. La palabra profética más segura. ¿Quieres recibir el don de profecía? Métete aquí. Aquí es la palabra profética más segura. Amén. Amén. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es tu asunto. El profeta, como les he explicado, no es él quien habla de su propia cuenta. El profeta no es quien habla lo que le parece, sino recibe las palabras de Dios. Recibe las palabras de Dios y quiere transmitirla a los demás. Quiere aplicarla a los demás. En su propia vida primero, obviamente, también. Porque ¿cómo son los verdaderos profetas? En eso también hay muchas dudas hoy día, ¿no? Pero ¿cómo son los verdaderos profetas que no hablan de su propio corazón, sino realmente hablan palabra de Dios, como ya lo estableció Pedro? Sino que los santos hombres de Dios, ¿cómo tienen que ser? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron, y bueno, aquí también lo escribieron, porque lo que hablaron luego lo escribieron, ¿verdad? Algo interesante que observar, voy a leerlo en 1 Corintios 11, dice, es igualmente para hombres y mujeres, por si acaso. Eso es interesante. A veces algunos quieren observar en Pablo alguna discriminación hacia las mujeres, una preferencia hacia los hombres, qué sé yo. Pero Pablo no hace esto. Él, justamente cuando él habla de hablar la palabra de Dios a los demás, él dice, todo varón que ora o profetiza, bueno, habla de la cabeza cubierta, etcétera, no vamos a ocuparnos de esto. Y luego también incluye las mujeres, pero toda mujer que ora o profetiza, entonces con la cabeza cubierta, etcétera, etcétera. No nos vamos a ocupar ahora del velo y del cabello y todas esas cosas, ese es otro día si quieren, ¿no? Aquí nos ocuparemos que Pablo pone al varón en la iglesia, en la congregación, para orar y para hablar la palabra de Dios, y pone a la mujer para orar y hablar la palabra de Dios. Eso es sorprendente. Eso hace Pablo aquí.
Pablo no era un odiador de las mujeres, ¿no? A veces aparentemente la mujer que se calla, que cosas así leemos, ¿no? Y lo observa, y lo que pasa, que lo vemos las palabras a veces, o muchas veces fuera del contexto, lo que estamos aprendiendo los miércoles, ¿no? No debemos nosotros sacar fuera del contexto, sino dentro y observar qué está ocurriendo, y si algo Pablo dice, debemos profundizarlo, ¿no? Pero aquí de manera general, el apóstol Pablo indicaba en la congregación de los santos, en una reunión cristiana, tanto hombres y mujeres pueden orar y hablar proféticamente la palabra de Dios. Amén. Ahora, que habla aquí del velo, ese ya otro día. Dile a que está, ese es otro día. Importante es, pueden hablar. Dile a que está, puedes hablar, mujer. Pero ese es igual para hombres y mujeres, pero con orden. No importa solo para las mujeres, pero con orden. Eso vale para los hombres igualmente. Amén. Claro, y es obvio. Porque si todos hablaríamos ahorita, ¿alguien entendería algo? No, o sea, eso es justamente lo que es el afán de Pablo, ¿no? ¿Qué más es la profecía? El apóstol Pablo también dice en 1 Corintios 14, 31, dice, porque podéis profetizar. Y miren lo que dice, todos, uno por uno. Uno por uno, dice Pablo. ¿Y para qué es el don de profecía? ¿Para qué es hablar la palabra de Dios? Para que todos aprendan. Para que todos aprendan y todos sean, ¿qué? Exhortados. Aquí ya vemos algunos aspectos donde apunta el don de profecía. No dice Pablo aquí, para que todos sepan el futuro. ¿Cómo te va a ir en tus negocios, bien o mal? A veces algunos buscan así, ¿no? Como un adivino, buscan o al pastor, al profeta, ¿no? En algún lugar, en una congregación, un evento, ¿no? Profeta tal está llegando, ¿no? ¿Y para qué va la gente muchas veces? Ahora él me va a decir si me va a ir bien en mi negocio o no. Yo dudo mucho que él sepa a través de tu negocio de maquinaria pesada, o si puedes abrir un restaurante o una heladería en el alto, eso tú vas a tener que estudiar con alguien que es del tema. Yo dudo mucho que el profeta te pueda decir algo al respecto, ¿no? O sea, tú tienes que orar y tienes que también, como decimos nosotros, poner 3 dedos al frente y observar cómo es. O tú mismo orar, pues, ¿acaso no eres hijo de Dios? ¿Qué tal si el otro se equivocó y tú metiste ahí todo y después, qué grave, este profeta? Claro, ahora es falso, lógico, claro. Yo creo que fue tonto simplemente escuchar a otra persona que no tiene ni idea de lo que es algo, ¿no? A veces me preguntan a mí, pastor, ¿tomo estas medicinas o no lo tomo? ¿Qué te voy a decir? ¿No? No, es que me han dicho esto, o me han preguntado, pastor, ¿me vacuno o no me vacuno? Yo no soy médico, yo no he estudiado el tema, yo me he vacunado, ¿no? Entonces, pero otros dicen, no, bueno, no sé. Lo que sí creo que no debe ser obligado, sino que cada uno tiene que ver y su salud, y su qué sé yo, y por qué, y todas esas cuestiones, ¿no? Pero yo no he estudiado ni medicina, ni biología, ni farmacéutica, ni nada de esto, ni genética, ni nada de esas cosas. Entonces, queridos, lo que sí es importante, Pablo dice también que no deben ser menospreciadas las profecías. El don de la profecía no debe ser menospreciado, debe funcionar con orden, debe funcionar conforme a la palabra de Dios, debe funcionar que realmente Dios pueda hablarnos conforme a su escritura. Pero lo que nos permite la palabra de Dios, eso es muy relevante y muy importante. No debemos menospreciar las profecías, pero tampoco debemos creerlo todo. Muéstrame por favor Ezequiel, 1 Tesalonicenses 5:20. Tampoco debemos creerlo todo. Y a veces solamente pensando, no, pero es tal y cual y un renombre. ¿Tú crees que en el reino de Dios los renombres sirven de algo? El único renombre que existe en el reino es Jesús el Señor. Amén. Todos los demás nombres serán sujetados a su señorío de Él. Y además en el reino delante de Dios todos tenemos la misma condición delante de Él. Amén. Entonces, sí dice, no debemos menospreciar las profecías.
Pero no debemos creerlo todo, verso 21. ¿Qué debemos hacer? Examinarlo todo, solo retener lo bueno. Examinarlo todo. Ahora, ese es mi reclamo, siempre ha sido mi reclamo cuando he podido conversar con alguien que es de los movimientos proféticos, etc. Y hace mucho énfasis, y a veces en malas profecías también, en malas formas de la profecía, etcétera, etcétera. Siempre ha sido mi reclamo, perfecto. Ustedes, no, es que hay iglesias, ¿no? Que hasta en su nombre ponen Iglesia de Dios de la Profecía, algo así se llamaba, creo, ¿no? Iglesia de la Profecía, algo así lo llaman alguna congregación, no sé si existe acá. Bueno, entonces yo siempre digo, bueno, si ustedes ya hablan así de la profecía y todo esto, deben ustedes están a cargo. Entonces esos profetas que se declaran profetas están a cargo ¿de qué? De capacitar al pueblo de Dios, bien diligentemente de capacitarlos de cómo distinguir entre buena profecía y mala profecía. ¿Me explico? Porque si el pueblo de Dios solamente recibe palabra profética, pero no les das las herramientas para examinar, no sirve de nada. No sirve de nada. Hasta es peligroso. Porque la palabra profética, como ya lo dije, y en la Biblia está lleno de eso, puede ser manipulada o puede ser utilizada para manipular a los demás. Y no es extraño. La misma palabra de Dios habla de eso, que de repente utilizan los hombres, en el mismo Antiguo Testamento vemos frecuentemente han utilizado una palabra profética para manipular a los demás, ¿no? Entonces, la iglesia debe tener suficiente herramienta para juzgar la profecía. La profecía es juzgable. Dile a que está a tu lado, la profecía es juzgable. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no tienes que creer todo lo que se dice, ni porque tengo un renombre. Yo ya le dije varias veces a otras personas, me dice una palabra profética que yo realmente veo en el reino de Dios, en la palabra, y realmente convence de esta manera porque examino, digo también amén. Digo amén. Pero si no me convence, nadie me puede obligar que yo tenga que decir amén. Yo puedo expresar mis dudas, no, es que yo tengo mis dudas de esto. Yo no lo creo. Cuando alguien dice, no, el Señor ya viene y que esto, en los videos, ¿no? Dicen, aquí los acontecimientos y todas esas cosas y todo eso. Sí, pero yo no lo creo. Porque yo veo en la palabra otra cosa. Escúchame. Y Dios no me va a juzgar de esto, de que yo lo rechace. Porque si tengo buenas razones bíblicas por rechazar algo, Dios no me va a juzgar por esto. Amén. Entonces, ponte en tu corazón. No porque alguien es un renombre profeta, una profecía, qué sé yo, tengas que creerlo ya todo. Ponte en tu corazón. La profecía cualquiera es juzgable. Tú puedes expresar tus dudas. Amén. Amén. Bien, para finalizar esta mañana, vayamos a 1 Corintios capítulo 14, por favor. Versículo 3. Como les dije, no va a ser completa la enseñanza de la profecía, donde la profecía no es exhaustivo, pero creo que nos hemos esforzado esta mañana para escuchar cosas relevantes al respecto, para aprender cosas que realmente a veces no lo tenemos así claro. Si queremos aprender más del don de la profecía, pues, ¿qué te voy a decir? Léelo tú, pues. La palabra profética más segura. Léelo pues aquí es tremendo. Amén. Pero para finalizar esta mañana, aquí dice, pero el que profetiza, dice Pablo, habla a los hombres. Está como hemos observado, ¿no? Habla de parte de Dios, habla palabras de Dios. ¿A quiénes? A los hombres. El que profetiza está hablando a los hombres. Pero, ¿cómo podemos nosotros, más que todo, observar una buena palabra profética? Pablo diría aquí que cumpla uno o varios de estos requisitos acá para una verdadera y buena don de profecía o palabra profética. Pablo dice, pero el que profetiza habla a los hombres para 3 asuntos: para edificación, para exhortación y para consolación, ¿no? Es para edificación, de repente es una palabra utilizada para construir una casa, ¿no? La palabra profética, la palabra de Dios, es utilizada en nuestras vidas. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para nuestra edificación,
lo que nos edifica, no lo que nos confunde, sino lo que nos establece en Cristo. Amén. Para exhortar, como ya lo mencioné desde el principio, muchas veces la palabra profética fue dada al pueblo de Israel en los diferentes profetas para exhortarlos, muchas veces para llamar la atención, para advertirlos, ¿no?, de evidentes pecados, ¿no? Entonces la palabra profética que solamente dice, todo está bien, y el otro de repente está en terribles pecados y sabe, qué sé yo, y todo está bien, Dios está perdonado, y el otro ni se ha arrepentido, ¿no? Entonces es para exhortación y también es para consolación. La palabra profética es para consolar. De repente hay personas que están en fuertes dolores, en muchas dificultades. En todo ese tiempo han pasado muchas cosas horribles y tristes y feas. La palabra profética puede traer consuelo a nuestro corazón, porque Dios es el Dios de toda consolación. Amén. Nos vamos a poner de pie, por favor.